No me pidas que te abandone, ni me prohíbas que te siga. Donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios, mi Dios. ¿Cómo se llama la palabra que estamos en este año? Compromiso. No puede haber un envolvimiento con las cosas de Dios si no hay una convicción que nos lleve a un compromiso. Y dicho por compromiso, es un compromiso donde entendemos de que en este caso en las cosas de Dios todo avanza a base de compromiso, no a base de lo que siento ni de lo que pienso, sino a base de un compromiso serio con Dios. Si no hay compromiso, es difícil que nuestra vida pueda ser norteada como Dios quiere nortear nuestra vida y llevarnos al puerto deseado. Es difícil. Por eso en esta noche me gustaría compartir sobre compromiso con la palabra. Compromiso con la palabra. Y os invito, como ya dije, Josué 1:8. Josué 1:8. Interesante, ¿no? La palabra de Dios, hace un tiempo, cuando estábamos distribuyendo Nuevos Testamentos, una época allá en Brasil, me tomé la libertad o la curiosidad de leer las primeras páginas de los testamentos de los Gediones, esos testamentos azules, los pequeñitos y los grandes. Entonces me llamó la atención porque una de las primeras páginas decía que la palabra de Dios es una lámpara, que la palabra de Dios es un camino, que la palabra es una luz, que la palabra es una ancla, que la palabra de Dios es un refugio, que la palabra de Dios es una brújula, que la palabra de Dios es un farol, que la palabra de Dios es como una estrella en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, que la palabra de Dios es una línea recta, que la palabra de Dios nortea nuestra vida. Y yo estaba leyendo y yo añadí a ese comentario que estaba leyendo: la palabra de Dios es Dios hablando a nosotros. La palabra de Dios es la manifestación del amor de Dios para con nosotros. La palabra de Dios es el verbo encarnado, el verbo hecho carne, Dios encarnado en Jesucristo. Que la palabra de Dios es la manifestación de todo cuanto Dios tiene para nosotros en nuestras vidas. O sea, podíamos hablar infinidad de cosas en cuanto a la palabra de Dios, pero este significado de la palabra de Dios va a tomar cuerpo en nuestras vidas siempre y cuando tú decidas qué es la palabra de Dios para ti. O si la palabra de Dios es un libro de literatura que lo lees, o la palabra de Dios es algo que acalma solamente tu alma, que te quita la ansiedad, o la palabra de Dios es un amuleto que lo pones en tu casa con la Biblia abierta, con el Salmo 91 para que los espíritus inmundos salgan. O la palabra de Dios, el Salmo 23, que lo abres ahí en la repisa lo pones en la repisa de tu habitación para que el Señor te pastoree. O sea, va a depender del concepto y de la afinidad y de la relación que tú quieras tener con la palabra de Dios para que ella pueda ser encarnada y pueda tener el significado que Dios quiere que tú y yo tengamos. ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros? Por eso es importante ese compromiso con la palabra. Si no hay esta definición clara en lo que es la palabra, es difícil de que yo asuma un compromiso con la palabra. Es muy difícil. Avivamientos han surgido por causa de que gente se envolvió con la palabra. Naciones han sido establecidas con la palabra, como el caso de Estados Unidos, que se fundamentó con la palabra de Dios. Por eso es una nación próspera a pesar de todo lo que está pasando hoy en día. La palabra de Dios, por ejemplo, vemos en la Biblia, en la época de Esdras y Nehemías, que trajo avivamiento. La palabra de Dios, cuando el rey Josías leyó, cuando Safán, el escribano del rey Josías, leyó la escritura, trajo avivamiento a Israel, a Judá y a Benjamín, porque se habían apartado de Dios.
Por eso que la palabra de Dios es importante en nuestra vida, que ella tenga aquella connotación que Dios quiere que nosotros le podamos dar, para que ella tenga el valor que Dios quiere que tengamos en cuanto a la palabra de Dios. Por eso Dios le dice a Josué, capítulo 1, versículo 8, a partir del versículo 10, versículo 5: nadie podrá hacerte daño frente a todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a tus padres. Solamente le dijo Dios, solamente te encargo. No te encargo muchas cosas. No te encargo, solo te encargo una cosa. Pero tómala bien en cuenta, Josué. Le dijo solamente, esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a la ley de mi siervo Moisés te mandó. No se aparte de ella ni a derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Por eso que la palabra de Dios nortea nuestra vida. Vamos a orar. Padre, gracias por la preciosidad que nos has dejado de tu palabra, Señor. Señor, hay muchas naciones que aún no conocen tu palabra. Hay etnias, hay rincones del mundo que aún no tienen ni siquiera una página, ni un versículo en su idioma, Señor. Por eso te rogamos que nos ayudes. Te suplicamos que tú nos ayudes a entender, Señor, lo que es la palabra para nosotros, Señor. Ayúdanos, solo tu Espíritu Santo en nuestra vida, para hacernos comprender el privilegio que nos has dado, Señor, de poder disfrutar de tu palabra, abrirla. Hoy en día tenemos tantas versiones, Señor, aquí en nuestro tiempo, en nuestra vida. Señor, en este tiempo tenemos infinidad de versiones, infinidad de librerías evangélicas, Señor, por internet, muchas cosas, Señor, que nos has dado el privilegio de poder contar con ella. Señor, y ayúdanos a valorarla, a darle el valor que tú le das, Señor. Te rogamos y perdónanos si estamos siendo negligentes. Perdónanos si no le estamos dando el valor que tú quieres que le demos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Moisés había fallecido y ahora era un tiempo nuevo para Israel. Josué había tomado el liderazgo que Moisés le había dado. Y Dios le dijo a Josué que él iba a entrar o iba a andar por un camino por donde nunca había pasado. Y en ese camino necesitaba de algo. Israel iría a iniciar una nueva etapa de conquista. Israel iría a poseer tierras. Israel, para poseer tierras, tendría que conquistar y avanzar. Todo lo que Israel debería de hacer en esa nueva etapa de sus jornadas, Israel necesitaba de nortear su vida, de nortear sus conquistas, de nortear sus herencias adquiridas a través de la conquista con la palabra de Dios. Por eso que cuando Josué introdujo al pueblo de Israel, no solamente fue por causa de que Israel era hombre valiente y esforzado, sino que Josué intentó de seguir todas las instrucciones que Dios le había dado a Moisés a través de la palabra. Estamos iniciando 2016. Tal vez tienes planes, tienes proyectos, tal vez estás idealizando muchas cosas para el año final de 2016. Pero déjame decirte una cosa. Esas cosas que te has propuesto alcanzar, o esos nuevos intentos, o esas nuevas oportunidades que Dios te está dando, o nos está dando como iglesia, o como familia, o como hijos, como hija, como matrimonio, o como estudiante, o como un trabajador normal, solamente podrán ser alcanzadas si nosotros tomamos y decidimos que nuestra vida sea direccionada, alineada a la palabra de Dios. Y Josué tuvo éxito porque Josué se dejó guiar por la palabra.
Uno puede alcanzar éxito en la vida por causa de sus esfuerzos, por causa de sus habilidades, de sus capacidades, pero si no tuvo en cuenta la palabra de Dios, todo lo que alcanzó es sobre arena movediza. Es sobre un terreno que en cualquier momento se desmorona y se cae todo. Por eso Jesús dijo, aquel que oye mi palabra y las pone por obra, lo compararé a aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Si tú quieres establecer, si tú quieres coger la segunda oportunidad de tu vida que Dios te está dando, la primera o la tercera o la cuarta o la quinta oportunidad, o si como iglesia nosotros queremos que las cosas se hagan conforme a como Dios quiere, que lleguemos al final del 2016 y que haya aquello que Dios quiere que haya en esta iglesia, en nuestra vida, en nuestro hogar, tendremos que nosotros tomar en consideración que no podemos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros si no fuera por esta palabra. Hoy en día tenemos la oportunidad, internet, tablet, iPhone, iPad, descargar la palabra. Hoy en día la gente ya no trae la Biblia, ya no trae papel a la iglesia. Hoy en día la gente en iglesias diferentes es su tablet, es su teléfono. Yo prefiero el papel. Entonces, tenemos oportunidades para nosotros poder ver lo que Dios tiene con nosotros, a comprometernos con la palabra de Dios. Entonces, estaba diciendo que por más que nosotros podamos alcanzar éxitos en la vida y podamos que nuestro negocio sea prosperado, que nos aumenten el sueldo en el trabajo, que salgamos con la chica bonita, con el chico bonito y todo eso, podremos tener éxito en la vida. Pero si no está fundamentado, firmado en esta palabra, la cosa no permanece, la cosa no prevalece. El diablo hace así, ve, y lo derrumba. Porque vienen las tormentas, vienen las dificultades, vienen las tribulaciones, las ansiedades, las preocupaciones, y todo aquel castillo que tú levantaste, el diablo con un soplo o con su dedito lo derrumba. ¿Por qué? Porque no ha sido cimentado, fundamentado en la palabra de Dios. Nuestra vida es lo que se intenta. Compromiso con la palabra de Dios fue lo que Dios le dijo a Josué. Vas a entrar a una tierra que yo te estoy dando, pero si quieres que esa tierra se perpetúe para vosotros, tenéis que cimentarla con la palabra. Por eso que Israel, en 1947, en la ONU, cuando fue declarada nación, Israel presentó, a pesar de todas las cosas que Israel tiene, Israel presentó el Antiguo Testamento como aquello que Dios le había dado como herencia a ellos. Era la palabra, la escritura, el Pentateuco. Entonces, por eso que la palabra de Dios es importante para nosotros, es importante. Personalmente para mi vida, yo considero que la palabra de Dios para mí es importante. Yo tenía un profesor en el seminario que decía así: cuando yo dejo de leer la palabra de Dios una semana, yo comienzo a estar incómodo conmigo mismo. Me incomodo, me peleo conmigo mismo, me siento insatisfecho, me siento bruto conmigo mismo, me siento estúpido conmigo mismo. Me siento mal conmigo mismo, la paz se me va, creo problemas con todo el mundo, comienzo a criticar todo. Cuando dejo de leer la Biblia 2 semanas, mi esposa ya lo siente. Mi esposa se da cuenta que no estoy leyendo la Biblia, porque no la trato bien, soy áspero, soy estúpido. Mis hijos comienzan a darse cuenta. Cuando dejo de leer la palabra de Dios 3 semanas, la iglesia comienza a notarlo, porque ya no ve en mí esa fluidez. Y cuando dejo de leer la Biblia 4 semanas, 1 mes, mis vecinos con quien yo me cruzo, ya soy soso, soy bruto, no soy cordial, no soy cariñoso. Por eso es importante. ¿Por qué? Porque es importante leer la Biblia, porque es importante comprometernos con la palabra, porque la palabra
ella es un alimento indispensable para nuestra vida. Es indispensable para nuestra vida. Jesús en Mateo 4:4 él repitió un verso de Deuteronomio que sus padres se lo habían enseñado. Cuando Satanás ahí fue a tentarlo, Satanás le dijo a Jesús: sí eres hijo de Dios. No le dijo que si no es hijo de Dios. Él puso en tela de juicio su identidad como hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: mira, escrito está, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia identifica la palabra de Dios porque ella es importante, porque ella es pan. Ella es pan. O sea, es difícil que nosotros, por lo menos, ¿no? El pan es un alimento donde todo lo conocen, no falta en casa, a veces falta, pero es un alimento simbólico que significa que hay alimento, que podemos alimentarnos. No solamente la Biblia identifica, nos da como alimento que es pan, pero también la Biblia describe a la palabra de Dios, como dice ahí según 1 Pedro capítulo 2 verso 2: desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad de Dios. Desea como niños la leche espiritual. Miren, yo a veces cuando me pongo ahí, escucho a hermanos que están compartiendo la palabra, yo me gozo, me alegro, porque siempre ellos tienen algo para compartir de la parte de Dios para mi vida. No es la experiencia, no es el tiempo de servicio a Dios, que ya Dios no tiene nada para hablar para nosotros. No, es Dios. Como estamos gustando de la benignidad, del amor, de la longanimidad de Dios, amamos su palabra y todo lo que Dios diga a través de su palabra, la deseamos como leche espiritual no adulterada. También, porque es importante, aparte de ella ser leche, ella dice en el Salmo 119, verso 103, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel. Cuán dulce, o sea, la Biblia llama a la palabra de Dios que es la cosa más dulce. Dice: tus palabras son dulces a mi paladar, más que la miel. Por eso que es importante, el apóstol Pablo dice que, le dice a la gente de Corintio: desead como niños. Dice: yo no os di a beber vianda, no os di a beber alimento sólido, os di a beber leche espiritual. Y dice: no os di a comer alimento sólido, porque no estabais capaces, no estabais aún capacitados para el alimento sólido. O sea, es imposible que nosotros podamos llegar a otro nivel espiritual de la palabra de Dios, a otro nivel de conocimiento, si aún no sabemos el ABC del cristianismo. Si aún no sabemos por qué soy salvo, por qué soy hijo de Dios. No sabemos por qué soy hijo de Dios, no sabemos por qué soy salvo, no sabemos para qué estoy en la tierra. Ya queremos teologizar, ya queremos saber sobre doctrinas que otros están aprendiendo, sin nosotros poder haber aprendido el ABC del cristianismo. Queremos muchas veces entrar dentro de una teología sin haber siquiera leído por lo menos 5 veces la Biblia entera. Hay gente que usa la Biblia así, mira, como amuleto. Dios, en el nombre de Jesús, donde yo ponga mi dedo y salga, yo voy a leer aquí. Bueno, aquí y está aquí. Clamé a Jehová y dije: tú eres mi esperanza. No es así como se lee la Biblia. No es así. Eso es despreciar esta palabra. Ese es no tener en cuenta, no es honrar la palabra. Hay gente que picotea la Biblia, que la lee
Salmo va para Reyes, otro día lo lee en Proverbios, otro día en Jeremías, otro día en Amós, y dice, lee la Biblia. Sí, leo la Biblia. Pero para yo poder entender la Biblia, por lo menos como yo lo hago, yo todos los años me leo de Génesis a Apocalipsis. Todos los años de Génesis a Apocalipsis. Todos los años de Génesis a Apocalipsis. Y a veces no entiendo nada. Pero ¿sabes? Se queda en mi memoria y en mi corazón. Es como cuando tú estás guardando algún documento en una carpeta de tu ordenador, estás guardando, abres una carpeta y en la carpeta comienzas a lanzar muchos documentos. Estás lanzando ahí muchos documentos, los copias, después los pegas, los copias, los pegas, los copias, lo pegas, lo copias y lo pegas. Cuando te das cuenta, la carpeta está enumerada, está llena de muchos archivos que has puesto. Y de tanto archivo que tú has puesto, tú no te acuerdas dónde está aquel que tú leíste y no quieres gastar tiempo buscando archivo por archivo. Entonces vas al buscador y pones espíritu o pones benignidad. Y cuando pongas benignidad va a salir los archivos donde está benignidad. Y va a ser más fácil en el buscador. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, aunque no la entendamos, ella se almacena en la mente y en el corazón. Está almacenado. No entiendo ni melones. No estoy entendiendo, estoy leyendo, pero se almacena. Y cuando paso por un problema, por una dificultad, por una angustia, por una necesidad, el Espíritu Santo va al buscador y busca lo que yo almacené. Y esa palabra logos que yo guardé, que yo leí, el Espíritu Santo la hace rema en mi vida. La hace la palabra oportuna para el momento adecuado. El Espíritu Santo no es adivino. El Espíritu Santo va a buscar, Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Pero si el Espíritu Santo nos quiere hacer saber alguna información que almacenamos, alguna palabra logos, la palabra escrita, logos, palabra escrita, que está aquí, que yo la leo, que la almaceno en mi mente y en mi corazón. Cuando el Espíritu Santo va a buscar una palabra adecuada para ese momento de dificultad, si no la almacené, el Espíritu Santo no va a hacer nada. Por eso dijo Pablo, yo os di a beber leche, no alimento sólido, porque no estabais preparados para el alimento sólido. Y hay gente, infelizmente, que aún no está preparado para las cosas sólidas y va a buscar las cosas sólidas en lugar de estar bebiendo la leche espiritual. Hay cosas que aún yo no entiendo en la palabra de Dios, no las entiendo. Y hay asuntos en los cuales yo quiero meterme y yo digo, no, aquí Ricardo en este asunto no te metas porque aquí hay cosas donde va a dar problema, tu cabeza se va a liar, tu cabeza va a entrar en problema y todo eso. Por ejemplo, miren, yo no sé si os compartí, cuando yo estaba preparando mi tesis de máster, me mandaron una serie de filósofos, y cuando yo estaba leyendo, llegó un momento que dije, Dios, ¿con qué estoy llenando mi cabeza? ¿Con qué estoy llenando mi cabeza? Y tuve que decir, Ricardo, para, porque estás metiendo en un terreno donde desconoces, donde te puedes desviar de la palabra. Yo dije, Señor, no estoy preparado aún para esto. Reconocí mi incapacidad y dije, no estoy preparado. Me volví otra vez a la palabra. Entonces, Pablo dice, yo no os doy a beber alimento sólido, porque aún no estáis capacitados para el alimento sólido. Por eso es importante la palabra. Miren, interesante. En Israel, algunas curiosidades. En Israel, el rey Josías, en 2 Reyes capítulo 22, dice la escritura que el rey Josías mandó a la gente responsable, a los sacerdotes, a los escribas, a la gente de confianza, mandó a que las grietas del templo sean reparadas y que se recogiera el dinero que se había recogido para reparar las grietas del templo. Entonces, cuando el rey Josías mandó,
la gente fue a recoger el dinero, y cuando estaban recogiendo el dinero encontraron el libro de la ley que había estado ahí escondido. Había estado ahí, digamos, no escondido, sino que entre escombros. La ley estaba ahí, debajo de los escombros. Entonces alguien fue ahí, sacó los escombros y vio que estaba el libro de la ley en la casa de Jehová. Que el pueblo de Israel en ese tiempo había dejado de lado la palabra de Dios. Entonces le entregan al sacerdote Hilcías, le entregan la palabra y le dicen: hemos hallado el libro de la ley. Y el sacerdote Hilcías llega a Safán, el escriba, y le dice: hemos hallado el libro de la ley. Y se lo entrega al escriba Safán. Y el escriba Safán va y se le entrega al rey Josías. Y el rey Josías se alegra y le dice: léeme lo que dice la palabra de Dios. Y al momento de leer la palabra de Dios, fue leída a tal punto que el rey Josías rasgó sus vestiduras y fue a pedir consejo porque se habían desviado de la palabra de Dios. Para hacer un resumen de historia, Dios le dice a Moisés, ahí en Deuteronomio capítulo 31, versículo 24, Dios le dice a Moisés: hazte un libro, hazte una copia de esta tabla de la ley, y que esta de la original, y que la copia esté al lado del arca de la alianza. Debería estar al lado del arca de la alianza, en el templo allá en Jerusalén, cuando el pueblo estaba saliendo de Egipto camino a la tierra prometida. Y le dice ahí en Deuteronomio 17, le dice: también hazle una copia de este libro original, Deuteronomio 17, versos 18 al 20. También hazte de este libro, del original, hazte una copia y entrégasela al rey de Israel futuro. Cuando Israel tenga rey, a ese rey se le va a entregar la copia del original para que el rey pueda gobernar conforme a la ley, conforme a la escritura, para que el reino el cual el rey va a gobernar pueda prosperar siguiendo las instrucciones de la palabra. Y en Deuteronomio 31 Dios le dice a Moisés: de 7 en 7 años vas a congregar todo Israel, para que de 7 en 7 años leas delante del pueblo de Israel, leas las escrituras, las leas, para que el pueblo se entere y no se desvíe de la palabra de Dios. Y le dice: y como no todo el pueblo de Israel va a estar, manda a los sacerdotes, manda a los levitas para que vayan a todos los pueblos, a todos los ejidos, y ellos enseñen y ministren la palabra de Dios. Pero hazlo de 7 en 7 años. Y cuando Josué iba a entrar a poseer la tierra, leyó la escritura conforme al consejo de Moisés. Desde Josué capítulo 8, versículo 30, en el monte Ebal, cuando Josué se levanta y lee delante de la congregación la ley del Señor, desde Josué capítulo 8 a Segunda de Crónicas capítulo 17, donde Josafat encuentra la ley y la lee la lee al pueblo, se pasaron 500 años. Desde Josué hasta Josafat se pasaron 500 años donde no se había leído de manera congregacional las escrituras. Sí, se leían porciones cuando ellos se reunían, se leían porciones, pero no tal como Dios había mandado de leerle en ese caso todo el Pentateuco. Se pasaron 500 años. Desde Josafat hasta el rey Josías, al cual hemos comentado, donde se fue encontrado el sacerdote Hilcías, encuentra la ley del Señor. Desde Josafat a Josías se pasaron 250 años sin haber leído todo el Pentateuco, desde Génesis hasta Malaquías. Y yo me pregunto,
Entonces, si no se leyó la Escritura tal como Dios había mandado a Moisés leer de todo el Pentateuco, 500 años, ¿cómo ellos dirigieron, cómo ellos nortearon su vida? Por eso que Israel comenzó a añadirle al mandamiento, un precepto, una ley, una línea. Por eso que era la queja de los profetas. Los profetas le decían a los reyes de Israel: vosotros habéis añadido al mandamiento, mandamiento, al precepto, un precepto, a una ley, a una línea, a un consejo, un consejo. Habéis estado añadiendo mandamiento tras mandamiento. Por ejemplo, Dios dijo: guardaréis el sábado, el día de reposo. Dios dijo así, Dios no dijo nada más. Entonces los sacerdotes, los ancianos dijeron: mira, entonces, ¿cómo podemos hacer? Vale, sábado, vale, podemos añadirle que el sábado, pues, de tal hora a tal hora no se hace nada. Vale, de sábado de tal hora a tal hora no se hace nada. Vale, ¿qué más? El sábado no se cocina. Vale, el sábado no se cocina. ¿Qué más? El sábado no se anda una milla. Vale, una milla. Otro dice: pero si la familia, si el papá y la mamá viven lejos, pues 10 kilómetros. Pero ¿y si va con carga? ¿Y si va con compras del Mercadona? Pues 13 kilómetros. Entonces fueron añadiéndole mandamiento tras mandamiento, ley tras ley. Por eso Jesús dice: vuestras tradiciones invalidan, anulan el poder de la palabra. Son por causa de vuestras tradiciones, porque la gente, cuando Jesús llegó, la gente se había ceñido, la gente le daba más importancia a la tradición, a lo que los ancianos le habían dicho, a que papá le había dicho, lo que el abuelo le había dicho, lo que el tatarabuelo le había dicho, lo que el bisabuelo le había dicho. Pues si mi bisabuelo lo hizo así, nos lo dijo, va a ser de esa manera. Por eso cuando Jesús llegó, encontró que su pueblo se había distanciado de la palabra, porque seguía al Señor porque yo lo siento, daba el diezmo de la pimienta, de la hortelana, porque lo siento, y si no lo siento no lo doy. Aleluya. Como no lo siento, no lo doy. Como no siento perdonar, no perdono. Entonces siempre se dejaba guiar porque lo siento y no lo siento, porque yo lo pienso o no lo pienso, porque yo creo de esta manera o yo creo de esta otra manera. Ya se habían distanciado la palabra, habían dejado la palabra de Dios de lado y comenzaron a guiarse conforme a su tradición, conforme a su criterio, conforme a su pensamiento, conforme a su forma de pensar, conforme a su experiencia subjetiva, conforme a su situación en la cual estaban viviendo. Ya se habían distanciado de esta palabra. Ya no era la palabra que norteaba su vida. Y hoy en día vivimos esta misma situación, hermanos. Si no siento, no perdono. Pero si perdonar no es un sentimiento. Amén. Perdonar es un mandamiento. Amén. Amar no es una opción, es un mandamiento. Amén. Traer los diezmos a la casa del Señor no es porque lo siento, porque no lo siento, porque yo pienso, no, es un mandamiento, es una ordenanza del Señor. Amén. ¿Entienden? Evangelizar, no siento. No es que lo sienta. Pablo dice, ay de mí si no predicar el evangelio. Si lo hago de buena voluntad, galardón tengo. Y si no lo hago, la comisión me es impuesta. No era, cuando la gente esconde esta palabra debajo de la cama, o la deja como amuleto abierta en el Salmo 91, para que cuando el diablo venga, los rayos de la Biblia salgan, bum, bum, y el diablo salga por ahí. No es eso. Cuando nos distanciamos de la palabra de Dios, nuestra vida no tiene suceso. Vegetamos, subsistimos, sobrevivimos. Pero cuando esta palabra nortea nuestra vida es diferente. Cuando esta palabra nortea nuestra vida, yo decido conforme a la palabra con quién me voy a casar y no voy a hacer tonterías. Que le voy a decir al pulpo, pulpo, para ahí, que no, espera hasta el casamiento. Espera ahí. Porque yo norteo mi vida con la palabra de Dios. No es porque, entonces,
Israel durante todo el tiempo, había dejado la palabra de Dios. Por eso cuando Nehemías o Esdras lee la Biblia, lee la Escritura, el pueblo se arrepiente. Porque la palabra compungió el corazón de ellos. Porque la palabra, el Espíritu les hizo entender, les redarguyó, les norteó y les dijo: wow, os habéis distanciado tanto de la palabra. Estáis andando conforme da la cabeza, conforme a vuestra forma de pensar. No, yo pienso así, no, yo pienso así. No, fulano dice así, fulano dice así. Yo le decía a un hermano en estos días: mira, mi hermenéutica, mi principio de hermenéutica es Jesús. No es fulanito ni cicranito, es Jesús. Es mi principio de hermenéutica, la palabra de Dios. Por eso que el pueblo de Israel se había distanciado. Desde Josué, 500 años, sin seguir el consejo del Señor. Por eso Israel estaba siempre en la bancarrota. No prosperaba y después sucumbía. Y muchas veces nos pasa esto en nuestra vida. Dios nos prospera, nos da un buen trabajo, pero como no hemos retomado la palabra para el nuevo comienzo en nuestra vida, entonces todo aquel castillito que hemos construido se derrumba, porque viniendo los problemas, las dificultades, se cae. Por eso la palabra de Dios es aquella que nos alimenta, y va a depender mucho de la actitud que tengamos en cuanto a la palabra. En Lucas capítulo 8, a partir del versículo 11, es la única parábola del buen sembrador, que Jesús le explica. No hay más explicación que podamos dar de ella. No es forzar el texto e intentar, no, está bien explicado. Jesús habló sobre el terreno, la semilla que cayó sobre el terreno. Vino Satanás y comió la semilla. Después habló sobre el segundo terreno a la cual fue sembrada la palabra. Cayó capítulo 8, a partir del versículo 5, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó al camino y fue pisoteada por las aves del cielo y la comieron. O sea, a veces esa superficialidad que tenemos en cuanto a la palabra, solamente estudiamos las cosas de la Biblia en la orillita. ¿Recordáis cuando Jesús un día le dice a los discípulos: ¿de quién es esa barca? Es de fulano de tal, decirle que me la deje, y vosotros vayamos mar adentro? Y fue allá mar adentro donde Jesús les enseñó la importancia de echar la red sobre la palabra, de echar todo nuestro investimiento en la palabra, de echar toda nuestra vida en la palabra. Fue allá en las profundezas del mar, no en la orillita, no, hay más de la palabra, salir de la orilla, salir de la superficialidad, ahondar más, porque allá hermano, allá en los océanos del Espíritu, donde Dios va a hacer con que mergullemos, ahí donde Dios nos va a enseñar más cosas. Y muchas veces nos va a enseñar a través de los problemas, de las dificultades. Ahí donde Dios nos va a enseñar cosas grandes, preciosas en cuanto a su palabra. Por eso dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar y una parte cayó en piedras y al nacer secó porque no tenía humedad. Otra parte, verso 7, cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. La palabra fue ahogada por los espinos, ¿no? Y Jesús explica. Dice, por ejemplo, versículo 11: esta pues es la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Los de junto del camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita lo que fue sembrado. ¿Dónde? En el corazón. Son aquel tipo de personas que son convencidos, pero no convertidos. Vienen a la iglesia, están convencidos que Jesús salva, que Jesús sana, que Jesús murió, están convencidos, pero no están convertidos. No han tenido una experiencia real con Jesús. No aman la palabra, no aman la oración, no aman al hermano, no aman la evangelización, no aman el dar con placer los diezmos y las ofrendas.
gente convencida. Es que la iglesia habla fulano de tal, ciclano y mengano, pero no todos los que vienen a la iglesia son convertidos. No todos los que vienen a la iglesia han nacido de nuevo. Hay gente que está convencida en la iglesia, pero no está convertida. Porque si estuviera convertida, amaría la palabra, se comprometería con la palabra y se comprometería con la iglesia para que el reino de Dios se extienda en la iglesia. Y a través de la iglesia. Por eso dice, son aquellos que el diablo viene y quita la palabra que fue sembrada en el corazón. Son aquellos que creyeron para que no crean y salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. La reciben con gozo, con alegría. Aleluya, gloria a Jesús, Jesús mi Salvador, Jesús mi Redentor. La creen por un tiempo, pero al no tener raíces, viene la prueba y la prueba saca la raíz, la palabra que sembró. Después dice, la que cayó entre espinos son los que oyen, pero luego se van y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Y hacen con que la palabra sea infructuosa. Algunos, los placeres de la vida, las inquietudes, las ansiedades, las preocupaciones, son los que... ¿Cuántos estamos preocupados con las rebajas ahora? O los puntos que hemos recibido. Aleluya. No, pastor. Yo no he ganado los puntos. Yo no he trabajado para que me den los puntos. Pero Dios dice, de todo cuanto Dios te bendijera, traer los diezmos a la casa del Señor. ¿Cuántos han recibido la doble? No, eso es un extra que Dios me ha dado y eso es para mí. No, hermano, quien ama la palabra siente placer en obedecer la palabra. Tiene gozo en dar, en obedecer, en cumplir, en orar, en leer la Escritura, en comprometerse con la palabra. Siente placer, se siente honrado, privilegiado de darle a Dios para que el reino se extienda. No es darlo con dolor, no es darlo por obligación, es darlo por amor. Los placeres de la vida, las angustias, las riquezas, las ansiedades, las inquietudes sofocan la palabra de Dios, la hacen infructífera. ¿Por qué? Porque aún no estamos comprometidos con la palabra. Si estuviéramos comprometidos, sería diferente. No importa. Por ejemplo, yo siempre digo, tú ganas 800 euros. De esos 800 euros no son tuyos los 800 euros. Apártale 100 euros de impuestos. ¿No es verdad? O sea, tú no te quedas con 800, tú tienes 700, porque 100 son de impuestos. Vas a comprar pan, impuesto. Vas a comprar ropa, impuesto. Vas a Carrefour, impuesto. Vas a Ikea, impuesto. Impuesto aquí, te queda 700 euros. Y no te duele. Y cuando uno está comprometido con la palabra, darle al Señor es un placer. Uno lo da con gozo, con alegría, con gratitud, con regocijo. Uno no mezquina, uno no escatima para Dios, hermano, porque siente placer en obedecer, en cumplir la palabra. Por eso que la palabra de Dios es aquella que dependiendo mi actitud que yo tenga para con ella, va a hacer con que ella fructifique en mi vida. Depende de la actitud. ¿Qué era la palabra de Dios para ti? Hay enemigos, el desánimo. Hay enemigos, a veces la falta de conocimiento. No tengo tiempo. No tengo tiempo, tengo que ir a trabajar y no tengo tiempo. Y no me da tiempo, y llego cansado, no me da tiempo. O estoy leyendo la palabra por la noche cuando llego y me duermo. Pero ponte a ver la tele. No te duermes. Leyendo la Biblia te duermes, no tengo tiempo, son enemigos. ¿Por qué comprometerse con la palabra?
porque la palabra aumenta mi fe. Pablo dijo, Romanos 10:17, la fe viene por él y el oír. Cuando Pablo dijo este texto, no existía la escritura tal como tú y yo la tenemos hoy en día. No existía la escritura. Solamente existían los papiros, existía cierta escritura en la sinagoga. Nadie podía tener la escritura. Por eso Pablo decía, iros a la sinagoga, escuchar lo que los rabinos dicen, escuchad, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De esa manera viene la fe, porque la escucho. Entonces, ella produce la palabra de Dios. ¿Por qué yo debo comprometerme con la palabra? Porque ella produce cambio en mi vida. Ella produce, por eso dice aquí en 2 de Timoteo capítulo 3, ya estoy concluyendo, hermanos, capítulo 3 de Timoteo. La perdí. Dice, no es esto, no. Que la palabra de Dios, ella es así. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso que en la iglesia necesitamos de obreros firmes en la palabra, comprometidos con la palabra, que sepan cómo usar la palabra, que sepan cómo reconducir y conducirse en la palabra. Necesitamos que la iglesia se comprometa con esta palabra, porque la palabra transforma. La palabra hace aquella metamorfosis en nuestras vidas, que no solamente cambia nuestro chip, sino cambia nuestro estilo de vida, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de vivir la palabra. Por eso es que debemos comprometernos con la palabra, porque la palabra produce cambio en nosotros, porque la palabra trae victoria. Pablo dijo, tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo Jesús enfrentó a Satanás? Fue con la palabra. No dijo, yo creo, yo pienso. No dijo, Satanás, te reprendo. No dijo, en el nombre de Jesús. No dijo. Él usó la palabra. La palabra que su papá José le había enseñado. Usando la palabra. De esa manera vencemos las fuerzas malignas, de esa manera vencemos toda hueste satánica, de esa manera podemos ser norteados en cualquier indecisión, en cualquier, disyuntiva en la cual nos podamos encontrar. La palabra de Dios nos nortea, por eso es importante nosotros comprometernos con ella, amar esta palabra, hermanos. Yo os digo que si nosotros amamos esta palabra, la amamos de todo nuestro corazón, ¿sabes? La amamos con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, nuestra vida va a cambiar. La iglesia será otra. La propia palabra traerá liberación, traerá sanidad. La propia palabra traerá milagros. La propia palabra se irá ejecutando, cumpliendo su propósito. Pero va a depender de cuánto tú le des el valor a esta palabra. ¿Cuánto valora la palabra? ¿Cuánto la estimas? ¿Qué es para ti la palabra? ¿Estás comprometida con ella? Yo te invito a que tú te comprometas en esta noche, a que le digas a Dios, yo quiero comprometerme. Yo quiero levantarme por las madrugadas o a las 6, 7 de la mañana y leer tu palabra. No quiero salir de mi casa sin leer una porción de tu palabra. O sea, no quiero salir de ella sin leer una porción de tu palabra. Y si no me da tiempo, Señor, voy a descargarme en mi teléfono la palabra de Dios para ir escuchándola en el coche, Señor. Pero yo quiero escuchar, quiero amar tu palabra, Señor. Si ponemos y nos comprometemos con la palabra, nuestro hogar va a ser diferente. Nuestra iglesia va a ser diferente aún. Nuestra vida va a ser diferente. Por eso yo te animo en el nombre de Jesús, que tú te comprometas con la palabra, que tú selles un compromiso con esta palabra, que tú la ames, que tú la tengas como prioridad en tu vida, antes de tomar cualquier decisión. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Y ahí en tu corazón, propon por lo menos, Dios, yo quiero comprometerme con tu palabra. Quiero amarla, Señor.
Quiero que ella nortee mi vida. Yo quiero, Señor, que ella me oriente. Yo quiero que ella sacie, Señor, todo mi ser, que ella llene ese vacío que hay dentro de mí. Yo quiero, Señor. Yo quiero confiar en ella, Señor. Más que confiar, más que tenerla como refugio, yo quiero por encima de todas las cosas amarla, Señor. Quiero tenerla como prioridad en mi vida. Quiero tenerla, Señor, como aquella palabra tuya que viene de tu corazón a mi corazón, Señor. Yo quiero vivir por ella, quiero vivir en ella y quiero compartir tu palabra. Quiero, Señor amado, predicarla dentro de tiempo y fuera de tiempo. Quiero comprometerme con ella, Señor. Que no haga falta que me estén diciendo lo que tenga que hacer. Que no haga falta que me estén insistiendo, Señor, tocando la misma tecla siempre en aquello, Señor. Yo quiero sentir ese placer, ese gozo, esa honra, ese privilegio de poder poner por obra tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, me comprometo, Señor, a estudiar en ella, a meditar en ella, a gastar tiempo en ella, Señor. Muchas gracias, Padre querido. Muchísimas gracias por la paciencia que tienes con nosotros, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por la grandeza de tu amor, por el privilegio que nos da de tenerla siempre, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Dios bendiga.